No les respondió a ninguno de los dos, retrajo el brazo y pensó frenéticamente en ideas antes de volverse hacia la morena que estaba a su lado. Usa tu don conmigo. Tenemos que bajar allí. Uraraka no dudó ni un segundo en darse una palmada en la espalda y a sí misma, eliminando inmediatamente su gravedad y dándole a Mezo un momento para flotar con la nueva sensación que sentía. Agarró la barandilla con una mano y la acercó con el otro brazo, y los hizo girar a ambos para que flotaran por el costado de la pared. Anta los siguió, envolviendo su cinta alrededor de la barandilla y saltando por la pared como un escalador de montañas y cayendo a través de las ramas para aterrizar al lado de su compañero de clase caído y golpeado. Oh, mierda, murmuró Anta mientras aterrizaban, y Uraraka eliminó los efectos de su Kir de Mezo y de ella misma solo para quedarse de pie y mirar el cuerpo ensangrentado de Midoriya con el mismo horror. Mezo perdió menos tiempo para mirar boquiabierto y corrió al lado del chico, cayendo de rodillas y mirando las heridas más expuestas de Midoriya para ver qué tan mal estaba herido. No era ajeno a las vistas espantosas, ya que las muchas veces que separó sus extremidades solo para ver cuánto podían estirarse antes de que dejara de sentir el dolor era parte de su entrenamiento. Toda esa experiencia no hizo que fuera más fácil ver a su compañero de clase lucir como un cadáver ante sus ojos. El pulso de Midoriya era bajo y silencioso, pero Mezo pudo encontrarlo cuando Anta y Uraraka finalmente se unieron a él. Tenemos que irnos, dijo en voz alta el adolescente de múltiples brazos. Esperemos que Ida traiga a Recover y Gel con ellos. Deslizó sus brazos debajo del cuerpo y las piernas del niño y lo levantó suavemente del suelo. Solo para ver cómo el lado izquierdo de su rostro no logra seguir al resto de él. Mierda. Susurró, dejando al chico en el suelo y tratando de sujetar la piel de su rostro contra su cráneo, donde se suponía que debía estar. Unas manos incorpóreas tiradas en el suelo eran una cosa, pero ver cómo la piel y los músculos del rostro de su compañero de clase se desprendían y dejaban al descubierto las grietas que había a lo largo de su cráneo debajo le revolvía el estómago como un maremoto. Anta y Uraraka tuvieron reacciones similares. El chico tuvo que quitarse el casco antes de vomitar sobre el cristal y la chica se arrastró hacia un lado para lanzar arcoíris al arbusto. ¿Sigue vivo?, preguntó Anta suavemente, y Mezo asintió fervientemente mientras sus manos sostenían el rostro de Midoriya. Su pulso es débil, pero está ahí, explicó. No podemos esperar a que llegue Recover y Gel, tenemos que irnos. Ahora. Mezo se deshizo de lo que le quedaba de duda y rasgó su camisa, estirando y alargando la tela. Su práctica médica era mínima, dado que podía hacer que sus extremidades volvieran a crecer cuando se las quitaban, pero necesitaban algo para evitar que Midoriya se desmoronara. Agradeció a Anta por haber dado un paso al frente y haberle proporcionado su cinta para mantener en su lugar el vendaje improvisado. Uraraka tosió su almuerzo y se puso de pie. Voy a buscar ayuda, les dijo a los chicos. Anta, ¿pueden ayudarme a levantarme? Después de gastar la última cinta que necesitaba para sujetar los vendajes de Midoriya, el chico de cabello negro corrió hacia la chica mientras ésta se tambaleaba hacia la pared de la escalera. Tienes que sentarte. Parece que te vas a desmayar cuando vuelvas allí. Voy a buscar a alguien. Llegaré más rápido si me das un empujón, argumentó, limpiándose la boca del vómito de arcoíris que tenía en la barbilla. Descansaré cuando sepa que Midoriya estará bien. Hazla subir, intervino Mezo en su conversación. Tomó a Midoriya entre sus brazos con cuidado, ahuecando su cabeza contra la base de sus apéndices, que parecían alas, y se atragantó mientras el chico de cabello verde seguía goteando sangre a través de sus vendajes. Necesito tu cinta para volver allí. No podemos tomar las escaleras y arriesgarnos a encontrarnos con más villanos. A ver si puedes conseguir que Sato y alguien más con una habilidad especial nos ayuden a subir. Uraraka respondió con un pulgar levantado, y Anta se dio por vencido y ayudó a lanzar al moreno contra la pared mientras su don se activaba. Mezo se acercó lentamente a Anta, acomodando a su compañero de clase más pequeño en sus brazos hasta que dejó de tambalearse con cada paso y no amenazó con soltarse. El adolescente que repartía la cinta miró por encima de la hamaca del brazo y profundizó su ceño fruncido mientras Midoriya yacía inmóvil. Mezo compartió su desesperación al ver a su compañero de clase, posiblemente su compañero de clase más fuerte en poder puro, a las puertas de la muerte. ¿Lo logrará, verdad?, preguntó Anta en voz alta y con docilidad. Los brazos de Mezo se tensaron ante la pregunta, su compañero de clase se apoyó en ellos sin inmutarse por el movimiento y quieto como un ladrillo mientras lo colocaba. Lo hará, respondió el adolescente de múltiples brazos en un tono aún más débil que el del otro chico. No lo dejaré ir.
Sin hacer comentarios sobre la declaración de Mezo, Anta tomó la tira de cinta que había usado para descender por la pared y la envolvió firmemente alrededor de su cintura. Incluso agregó una segunda capa para asegurarse de que se mantuviera en su lugar. Ponte cómodo, le dijo al chico más alto, y Mezo levantó los brazos mientras Anta disparaba cinta de ambos codos para envolverla alrededor de su cintura y sujetarla con fuerza. ¿Cómo se enroscan por sí solos? Mezo no pudo evitar preguntar. Mi mamá podía curvar las balas con su don, respondió Anta, sin inmutarse por la repentina pregunta. Papá es la cinta. Me da un poco de control como ese. Anta. Mezo. Los dos chicos miraron hacia la pared y encontraron a su compañero de clase vestido de amarillo inclinado sobre la barandilla para gritarles. ¿Siguen ahí abajo? Sí, lo estamos, gritó Anta. ¿Les importaría levantarnos tirando de la cinta? Ya nos he preparado para eso. ¿Es seguro? Siempre y cuando lo tires y no lo tires bruscamente, porque lo romperías en dos. No quiero volver a caer aquí una segunda vez. Sato hizo un gesto de conformidad, tirando de la cinta lentamente y levantando a Anta del suelo primero. ¿Vas a estar bien sosteniéndonos a ambos? Le preguntó Mezo mientras seguía levantándose. La cinta no debería ser un problema. Anta se encogió de hombros. No se te arrancará la piel cuando te la quites, no te preocupes por eso. Los sostendré sin problema. Su voz se volvió aguda y gorgoteante cuando finalmente levantaron a Mezo del suelo, colgando sus brazos para acunar a Midorilla debajo de él como si estuviera en una camilla. Anta gruñó y se agarró de la cinta que aún sobresalía de sus codos, luchando por evitar quedarse colgando boca abajo mientras el peso de los otros dos chicos finalmente caía sobre él. Oh, esto va a ser un entrenamiento de brazos del demonio. ¿Están bien? Sato les gritó de nuevo. Sí, estamos bien, solo no dejes de tirar. Gritó Anta aún más fuerte. Mezo observó a Midorilla descansar mientras ascendían. Su ojo derecho quedó expuesto entre las tiras de la camisa hecha jirones de Mezo, pero había poca luz en él. Mezo se sintió muy perturbado al mirar a su compañero de clase y verlo mirándolo fijamente sin expresión, pero cerrar los ojos de alguien era lo que hacía la gente cuando moría en una película. Él no le estaba haciendo eso a Midorilla. Unos segundos después, estaban de nuevo en la plataforma de entrada, y la visión del resto de su clase no logró calmar las preocupaciones de Mezo. Uraraka estaba acurrucada sobre la otra barandilla y vomitando por el costado. Asui estaba acurrucada junto a sus compañeros de clase y temblaba por la hipotermia. Tsunotori estaba de rodillas y sollozaba contrasido. Kaminari estaba aturdido sobre sus propios pies y Kirishima y Hirmi lo sostenían en su lugar. Su maestro descansaba en un lecho de espinas sostenido por un cansado Shiozaki y atendido por un ferviente Yaoyorozu. Todos lucían horribles. Probablemente a ninguno de ellos les ayudó ver cuánto peor le fue a su compañero de clase en los brazos de Mezo. Midorilla. Gritó Yaoyorozu cuando se giró para verlos, aplicando el último parche en la cara de su maestra antes de empujar a sus compañeros para caer frente a Mezo. La preocupación que pintó el rostro de la vicepresidenta de la clase cuando los vio por primera vez se profundizó en horror cuando vio por completo al presidente de la clase. ¡Oh, Dios mío! Su voz se volvió ronca y sus manos tocaron suavemente el cuerpo de Midorilla, sintiendo alrededor de su pecho en busca de más heridas que las que se escondían debajo de los vendajes de su cabeza. ¿Qué le pasó? Uno de los villanos hizo esto, respondió Mezo. No sé quién ni cómo, pero estaba en el patio luchando contra ellos hace un momento. Yaoyorozu puso una mano sobre el cuello de Midorilla, buscando el pulso débil que el otro chico había encontrado antes. Mezo no estaba seguro de si lo que vio era producto de su imaginación, pero podría haber jurado que la mano del chico de cabello verde se movió levemente ante el contacto repentino de la chica. Todavía estaba vivo, al menos eso lo sabían. Está gravemente herido. Necesitamos irnos y encontrar a Recover y Gel antes de... Una fuerte ráfaga de viento se levantó y sopló junto a ellos, pero no era una que viniera del patio. Venía de la entrada. Mezo giró lentamente la cabeza junto con sus compañeros hacia el hombre corpulento cuya sombra se proyectaba sobre ellos a través de la entrada abierta de la instalación. Las antenas de su cabello se agitaron con el viento y el abrigo que sostenía en la mano cayó a los pies del hombre mientras sus manos se relajaban un momento, solo para apretarse con fuerza un segundo después. Sus ojos azules brillantes brillaban desde los hoyos oscuros debajo de sus cejas doradas, su camisa blanca abotonada se tensó y su corbata se arrancó de su cuello cuando dio un paso hacia ellos, y sus dientes desnudos se apretaron en un ceño fruncido y duro que cayó sobre su rostro.
Mezo no había sido un seguidor fanático de su trabajo, pero nunca había visto a Olmec lucir una mirada de rabia y disgusto tan fuerte antes en su carrera. Hoy fue un día de acontecimientos que nunca debieron ocurrir. Toshinori no tenía que desperdiciar su energía por la mañana y perderse el entrenamiento de la próxima era de héroes como había prometido. No necesitaba escuchar a Mira y cuestionar el nombre de Midoriya por nada más que falta de información. No necesitaba pasar una hora escuchando a Nezu considerar a su estudiante como un experimento científico para diseccionarlo y estudiarlo para obtener sus respuestas. No necesitaba comenzar a discutir con los dos hombres sobre cómo tratar a un niño inocente de su propia casa de cristal. Toshinori no tuvo que ver el rostro de miedo y preocupación de Ida, al borde de las lágrimas y una voz ronca que dirigía a un Olmec rejuvenecido hacia la USG. No tenía por qué llegar al lugar y encontrar a sus estudiantes tambaleándose sobre sus pies, apoyándose unos a otros para ponerse de pie y luchando por evitar que la cabeza de Midoriya se cayera. El héroe corrió hacia sus estudiantes de inmediato y se agachó junto a ellos para evaluar él mismo al adolescente caído. ¿Quién hizo esto? No lo sabemos, admitió el adolescente con el brazo en forma de tentáculo, con la voz débilmente temblorosa. Se rompió la cabeza con la barandilla de abajo. Togata y Todoroki siguen luchando contra los villanos en el centro. No vi quién lo hizo. Solo vi, las palabras del chico se apagaron mientras su par principal de ojos se detenía en el compañero de clase que llevaba en las alas del brazo. Un único tentáculo con un ojo en el extremo seguía mirando hacia el centro de luz y la pequeña pelea que aparentemente se había detenido. ¿Los villanos? El joven Ida me informó lo suficiente sobre los intrusos, lo interrumpió Toshinori, poniendo una mano sobre el hombro del chico. Villanos que me buscaban a mí, específicamente. Lamento no haber estado aquí antes para enfrentarlos de inmediato. Esto fue el resultado de mis propias faltas y errores. Miró al chico con la cabeza envuelta en los jirones de la camisa de otro y el trozo de cinta adhesiva de un compañero de clase, y el héroe miró al único ojo de jade abierto y solitario que le devolvía la mirada a sus propios zafiros sombreados. Para gran alivio de Toshinori, pero aún alimentando su furia burbujeante, el ojo del chico todavía brillaba con vida a través de sus heridas, y el símbolo de la paz lo vio estremecerse en una pregunta silenciosa que creyó entender. Tenía un título que cumplir por estos niños. Tenía paz que hacer cumplir. Me ocuparé de estos criminales yo mismo, anunció el hombre mientras se ponía de pie. Sus manos pasaron por los estudiantes, apretándoles los hombros y las espaldas mientras los miraba a todos a los ojos. Ninguno de sus estudiantes parecía siquiera aliviado de verlo allí, y algunos parecían incluso peores. La mayor parte de la vida que aún les quedaba a sus estudiantes brillaba cuando corrían a los lados de sus compañeros heridos. Midoriya estaba rodeado de manos que ayudaban a levantarlo y ponerlo en los brazos de Shoji. Suyo estaba acurrucada junto a sus compañeros de clase en el agarre de Ojiro para mantenerla caliente. ¿Y Aizawa? Toshinori se detuvo junto al par de chicas que sostenían a su maestro con delicadeza entre sus enredaderas y sus grandes manos. Su codo estaba envuelto en vendas y su rostro estaba lleno de moretones. Yao Yorozu había hecho todo lo posible para tratar las heridas que podía, pero, por supuesto, su don era limitado. Colocó su mano sobre el pecho del hombre para comprobar su corazón que latía de manera constante y luego movió ambas manos hacia los hombros de las chicas. Recover y él debería estar en camino. Asegúrense de que lo atienda a él y a Midoriya lo antes posible. Gracias por mantenerlo a salvo. Ninguna de las chicas le dio una respuesta vocal, pero sus asentimientos de confirmación fueron suficientes para que él confiara la vida de su aliado en sus manos. 13 se encontraba en la parte de atrás de la multitud, la última línea de defensa entre los estudiantes y los villanos que aún se enfrentaban en medio de las instalaciones. Disculpas por mi tardanza, la saludó Toshinori. Podría haber intentado enseñar en mi otra forma si Nezu y un antiguo cómplice mío no hubieran visitado mi oficina. Aún es mi culpa esta mañana por haberme perdido algo. Gracias por protegerlos y abrirles paso para escapar. Todoroki y Togata siguen peleando ahí afuera, le informó la heroína, arrojando luz sobre los rugidos y estruendos que se avecinaban. Vi a Midoriya peleando a su lado antes de que uno de ellos lo enviara de vuelta aquí. Él es. Respira, pero está gravemente herido. Toshinori miró por encima del hombro a los estudiantes que se apoyaban unos contra otros y gemían al verlos de nuevo. No sé la gravedad de sus heridas, pero Chiyo está en camino con el resto de nuestro personal. Si no te veo de vuelta en su ala con el resto de los estudiantes, asumiré que Majima te tiene como rehén en el estudio de desarrollo.
La heroína de traje se rió en voz baja, su cuerpo se inclinó con facilidad y comodidad. Él no sería Igari si no fuera sobreprotector. Estaré bien de todos modos. Lo estarás tú. Ya he descansado bastante desde esta mañana. Me las arreglaré. Sin perder ni un segundo más, Toshinori avanzó a grandes zancadas, el suelo se agrietó ligeramente bajo sus pasos hasta que llegó a lo alto de la escalera. Había un gran trozo en el lado izquierdo donde la barandilla se doblaba hacia abajo y faltaba parte del escalón más cercano, y pensando en lo vagos que habían sido sobre el regreso de Midoriya a su lado y lo cerca que el chico de múltiples brazos lo sostenía del lado izquierdo de la plataforma, Toshinori podía pintar el sombrío panorama por sí solo. No le importaba que el chico siguiera vivo, solo que lo haría al final. El joven Ida regresará con más héroes a cuestas. Hizo que su voz fuera alta y clara para que todo el complejo pudiera oírla. Incluso la pelea en la distancia se detuvo ante su presencia. Estáis todos a salvo y podéis iros ahora. Reuníos con ellos a mitad de camino y aseguraos de que Midnight y Cementos lleguen aquí para arrestar a estos gamberros. Me aseguraré de que estén preparados para el transporte policial. One for All funcionaba de forma misteriosa. Hubo una época en la vida de Toshinori en la que no era necesaria ninguna transformación para su trabajo. Continuó creciendo en tamaño y un día, se despertó más pequeño y con la capacidad de agrandar su cuerpo para recuperar los músculos por los que había trabajado tan duro, mucho antes de su lesión. Después de ese fatídico día, se encontró limitado a unas pocas horas a la vez que se acortaban en cantidad con el paso de los años. Juzgó su política de trabajo por las horas que podía realizar antes de que su sistema inmunológico cediera, y luego pudo descubrir que la cantidad de tiempo más corta que tardaba la energía de su don en reponerse era poco menos de 12 horas. Así fue hace 6 años, y se mantuvo así incluso hoy. Toshinori se arrodilló, se agazapó al dar el primer paso y clavó los pies en la piedra que tenía debajo de él con una sola flexión. Puede que solo haya sido una hora de descanso, pero sería suficiente para acabar con unos cuantos matones miserables. Con una promesa silenciosa de que le aumentarían el sueldo a Cementos, salió disparado de los escalones como un cohete, con el puño detrás de la cabeza. El viento que le azotaba la cara no le impidió asestarle un puñetazo al gran villano morado que se acercaba a su sucesor y a su alumno, haciendo que el hombre retrocediera para dejarles suficiente espacio al héroe número 1 para situarse entre ambos bandos. Mi edad me está frenando, se reprendió Toshinori en voz alta, agarrándose la corbata que todavía llevaba enrollada alrededor del cuello hasta que se la arrancó. Tal vez tenga que invertir en un wifi como sugiere Nezu. No son precisamente baratos hoy en día. All Might, gritó Togata detrás de él, con un Todoroki cubierto de hielo acunado en sus brazos y mirándolo con asombro. ¿Has venido? ¿Todos los demás están en camino? Unos cuantos de nosotros, informó el héroe a su prodigio. Solo los suficientes para encargarnos de estos matones y de los rezagados que se esconden aquí. Lleva a Todoroki a la entrada con el resto de su clase y llévalo a Recover Eagle, inmediatamente. Ese sangrado me preocupa. Sí, señor. La risa de su don compartido le hace cosquillas en la oreja a Toshinori antes de que una ráfaga de viento indique que los dos chicos se han alejado de ellos. El villano, con las manos adornando sus jirones de disfraz, hizo gárgaras y escupió a sus propios pies. No, después. ¿Y qué pasa conmigo, jovencito? Interrumpió el corpulento héroe al flacucho villano que estaba detrás de su compañero. Mis alumnos me han dicho que estás aquí buscándome. ¿Por qué prolongar más nuestro fatídico encuentro? Unos diminutos ojos rojos y brillantes escudriñaron entre los dedos de la mano que descansaba sobre el rostro del hombre más joven mientras silbaba. Nos has hecho esperar, All Might. Mereces hacer lo mismo. Merezco respuestas. Si querías verme, deberías haber llamado a la puerta de la escuela gritando mi nombre. Con mucho gusto te habría puesto en tu lugar para que el público lo viera. Toshinori tensó sus músculos tanto como pudo, su camisa abotonada lloró en silencio mientras la tela se tensaba contra su cuerpo. Intentar pasar por entre mis estudiantes para llegar a mí es un error fatal que no puedes volver a cometer. Ahora me tienes a mí. No desperdicies tu última oportunidad de decirme lo que quieres. Físicamente, el villano parecía insensible a sus burlas y amenazas, pero Toshinori podía oír cómo su respiración entrecortada se aceleraba y gruñía. Presumes de tu fuerza como si fueras invencible. Ni siquiera nos tomas en serio. ¿Qué clase de héroe se pavonea ante el enemigo? Del tipo que está harto de tus juegos, le respondió Toshinori.
Y no te equivoques, me tomo muy en serio tu trato vil y el daño que has causado a estos niños. No malinterpretes mi falta de diversión por el dolor que has infligido. El hombre se estremeció para responder, pero una ráfaga de viento y una nube de polvo pasaron junto a ellos de repente y el hombre refunfuñó. Tú otra vez. Toshinori miró al joven rubio que estaba de pie junto a él, sacándose el polvo tras su repentina entrada. Estás usando cada vez menos la permeación para tus entradas, comentó. Me gustó bastante la sorpresa que trajo. Bueno, la clase ya cree que soy pariente tuyo, respondió Togata jovialmente. No sé qué sería peor. Si me parezco más a ti para que dejen de acosarme y piensen que es verdad, o si actúo menos como tú y creen que me esfuerzo demasiado por ocultarlo. El personal no es mucho mejor en ese aspecto. Vlad me envió por accidente el enlace a su grupo de apuestas. Pensé que la prensa ya era bastante mala con sus conspiraciones. Y pensé que te había dicho que te fueras con la clase. Su aprendiz le dirigió una sonrisa nerviosa. Lo siento, señor, pero pensé que aceptaría toda la ayuda que pudiera conseguir. Este tipo grande es un poco desagradable. El villano en cuestión no reaccionó al ser mencionado, se encorvó donde estaba y perforó el cráneo de Toshinori con sus ojos muertos y abiertos. El otro tipo mencionó que tiene una habilidad especial para absorber golpes y también tiene un don para curarse a sí mismo de heridas graves. Mi gorilla intentó ayudarnos a derribarlo, pero sigue levantándose. Toshinori analizó al villano morado de forma más consciente, cómo sus brazos rebotaban con energía y sus dedos se flexionaban con un tic incontrolable. Su torso se ondulaba con su respiración, la piel se le marcaba con bultos mientras se reformaba con cada exhalación. El cerebro expuesto no prestó atención a la entrada de oxígeno abierta y cómo eso debería haberlo afectado, mientras sus ojos miraban sin pestañear al héroe que le devolvía la mirada. Entonces este era el bruto que había lastimado al maestro y al estudiante. Y con dos peculiaridades, para colmo. Estabas pensando en la dirección equivocada, joven Togata, bramó Toshinori mientras daba el primer paso hacia adelante. Si planeas ayudarme, entonces hazlo. Y perdona la rareza de mi pregunta, pero ¿alguna vez has comido demasiado? Su sucesor comenzó a caminar a su lado, su cuerpo riéndose con rayos plateados de energía mientras One for All se activaba. Una vez, sí. Me sentí increíblemente mal después. ¿Por qué preguntas? Toshinori activó el don que le había transmitido Shimura Nana hace tantas décadas, sus puños emitían un suave brillo dorado mientras chispas amarillas bailaban entre ellos. Dijiste que su don era absorción, no anulación, ¿correcto? Creo que me gustaría probar los límites de ese don. El villano con cabeza de pájaro rugió como una bestia por encima de lo que el otro villano le gritaba y se abalanzó sobre el dúo de don compartido, pero Toshinori y su aprendiz estaban más que preparados para él. El héroe bloqueó un puño mientras su protegido manejaba el otro, y con las otras manos libres, lanzó un golpe doble al pecho del villano que envió una onda a través de su cuerpo. Y el villano tropezó, muy levemente, pero lo suficiente para que el héroe número uno lo viera, y lo suficiente para que supiera que había una oportunidad. El maestro y el alumno golpearon al monstruo con sus puños, deteniendo al villano en seco y usando las aberturas entre ellos para hacer llover el infierno sobre él. Con cada puñetazo que Toshinori le daba en el estómago, Togata le seguía con un gancho en el pecho, y viceversa. Golpeaban a ambos lados de sus costillas al mismo tiempo, golpeaban sus hombros al mismo tiempo, golpeaban al hombre con tanta fuerza que sus pies se arrastraban a través del suelo y a un ritmo cada vez mayor. Era la única vez que All Might sabía de One for All luchando junto a sí mismo en la historia que sus propios mentores le habían contado. Como si necesitara más razones para estar orgulloso de su sucesor. Con un uppercut conjunto en la mandíbula del villano, los dos hombres rubios lo hicieron caer hacia atrás. Washington. Gritó Toshinori, haciendo retroceder su puño con energía. Su aprendiz lo siguió, gritando el mismo nombre cuando lo entendió, y la energía se transmitió entre sus manos mientras lanzaban sus puños al estómago del villano. Aplastar. El hombre morado se enroscó sobre sí mismo como un balón prisionero y se disparó hacia atrás como una bala a través de la instalación, atravesando el entorno de construcción y haciendo que los edificios inacabados se derrumbaran sobre él. Nomu. Gritó el villano más larguirucho a su aliado, tambaleándose sobre sus pies para evitar que lo siguiera. Supongo que tenía razón, comentó Toshinori. Tiene un límite. ¡Qué suerte tengo! De lo contrario, habría parecido un esfuerzo inútil. Deberías ver lo que le hizo Midoriya, resopló Togata mientras recuperaba el aliento.
El pequeño también podría lanzarlo como si fuera un muñeco. Y es plenamente consciente de su fuerza, si lo escuché bien. Es así. Toshinori observó que era una información útil, pero que tendría que guardar para más adelante. No me gustaría pensar qué quedaría de este criminal si estuviera aquí con nosotros ahora. Me alegro de que sea nuestro aliado. Su sucesor había captado el significado de sus palabras al instante, mientras se reía alegremente. Al menos comprendió que ya no era necesario cuestionar las intenciones del muchacho. Yo también odiaría recibir uno de esos golpes. Un rugido animal sacudió los escombros mientras el gnomo se liberaba y corría hacia ellos a cuatro patas desde la nube de polvo. No tengo ganas de continuar esta batalla por mucho tiempo, informó Toshinori al hombre más joven que estaba a su lado. ¿Todavía tienes suficiente energía para ayudarme? Por más pesada que fuera su exhalación, la sonrisa de Togata brilló con la determinación que Toshinori había visto desde que se conocieron. Siempre, señor. Entonces espero que seas bueno en voleibol. Toshinori canalizó su poder a través de sus piernas y se lanzó contra el villano que se acercaba. Pasó el brazo por detrás de sí y juntó los dedos. Cuando el villano le lanzó un puñetazo en la cabeza, Toshinori se agachó y golpeó con el brazo la cabeza del hombre. Salmblab. Con un aplauso ensordecedor, golpeó el costado de la cara del villano, deteniendo su impulso hacia adelante y haciéndolo girar violentamente hacia atrás en el aire. Togata, bendito sea, no perdió tiempo en actuar con lentitud mientras atacaba al villano en el aire. Sus brazos rodearon la cintura del hombre más grande y, con el poder del One for All, los hizo girar en el aire y el estudiante de tercer año arrojó al villano aún más alto. Carolina Chuk. Usando su posición agachada como ventaja, Toshinori se lanzó al aire tras él, deteniéndose antes de llegar al techo abovedado de la instalación antes de caer de nuevo para encontrarse con el villano que se levantaba. El héroe número 1 juntó sus manos, las colocó sobre su cabeza y con un grito atronador de Sacramento Spike, clavó sus manos en el pecho del villano con un crujido repugnante y lo lanzó de vuelta a la tierra donde se formó un cráter tras su impacto. One for All se lanzó hacia sus brazos como un maremoto mientras usaba su movimiento ascendente para enviarse de regreso al suelo como un cohete, cayendo de golpe sobre sus pies. El villano púrpura había rebotado en el aire y sus brazos colgaban inútilmente a su costado como un muñeco, y sus ojos, que alguna vez estaban enfocados, ahora temblaban con incertidumbre y conmoción. Togata aterrizó al otro lado del villano que aún estaba en el aire, y Toshinori recibió a su sucesor con una sonrisa. Es hora de dar ejemplo del lema de esta escuela, muchacho. El joven le sonrió con la misma energía. Muy bien, señor. Cada uno de ellos bajó un puño al suelo, el poder de su Kirk concentró toda su fuerza en sus manos mientras se colocaban lado a lado debajo del villano que ahora caía. Los ojos del criminal finalmente se volvieron hacia ellos, justo a tiempo para ver cómo sus puños se hundían en su estómago. Detroit Smash. Y Ultra. El torso del villano fue alcanzado por una luz cegadora por un breve segundo al contacto, y cuando se apagó, el villano había desaparecido. En su memoria, se había formado un agujero 5 veces más grande que él en el techo de la instalación, y gotas de vidrio cayeron sobre el héroe número 1 y su sucesor con sus puños humeantes y elevados hacia el cielo expuesto. Los músculos de Toshinori se tensaron y el vapor que brotó de su cuerpo fue mucho más espeso que el de Togata, pero Toshinori no sintió que la tensión de su Kirk se rompiera bajo la presión. Podía seguir luchando. Y todavía quedaba un villano. Tú venciste a Minomu, el villano flacucho que quedaba no pudo mantenerse en pie, cayó de rodillas y trató de agarrar el aire por donde había desaparecido el otro villano. Acabas de abrirte paso a puñetazos para superar su absorción de impactos. Se suponía que eras débil, se supone que eres débil. ¿De dónde diablos sacaste esta fuerza? ¿No te gustaría saberlo? Toshinori se burló abiertamente de él, girando su cuerpo para erguirse sobre el último villano. No sé de dónde sacaste esa información, pero o está desactualizada o te engañó sobre a quién te enfrentabas. Si él era todo lo que tenías para derrotarme, entonces casi me entristece haber arruinado toda tu diversión tan rápido. Casi. Su don es una especie de desintegración, le advirtió Togata, que se quedó allí de pie y recuperó el aliento tras haber derrotado al villano Nomu. Utiliza sus manos reales. Necesita tocarlo con todos los dedos. Me aseguraré de que Mignity Power lo atrapen como corresponde, le gritó a su aprendiz, antes de centrar toda su atención en el villano que se retorcía. Por tu propio bien, espero que estés preparado para entrar sin hacer ruido.
Toshinori solo tuvo un segundo para ver la mirada oscura que le dirigió el joven criminal antes de que un remolino de gas púrpura lo envolviera. La bola de humo giró sobre sí misma ante el héroe número 1 y dos rayos brillantes se abrieron en la superficie como si fueran ojos que lo miraran fijamente. Se burló y adoptó una posición de combate, listo para abrirse paso a través de su propio humo y continuar la batalla. Pensé que habías dicho que su don era la desintegración. Le preguntó a su sucesor. Lo es. Gritó Togata. Creo que es la peculiaridad de otro villano. Lo dejé inconsciente hace un rato. Supongo que finalmente despertó. Eso explicaba el rostro que decoraba el orbe, mirándolo a él y a su aprendiz con cautela. ¿Algo que puedas decirme sobre sus poderes? El humo aumentó de tamaño lentamente, haciéndose más y más alto antes de alcanzar su propia altura. Teletransportación, si Aizawa estuviera diciendo la verdad. Es una molestia bastante rara. Mantente alerta y prepárate para moverte. Tu propia peculiaridad debería ser útil para... Hola de nuevo, Olmigt. Con una sola onda, la esfera de humo desapareció sin hacer ruido, desvaneciéndose en el aire y dejando un espacio vacío donde antes había estado el villano con la mano cubierta. Siguió casi un minuto de silencio antes de que Toshinori y Togata pudieran concluir que estaban solos. El hombre más joven se acercó de puntillas a su mentor y miró críticamente el espacio abierto. ¿Crees que realmente se fueron? Así de simple. Toshinori se levantó lentamente, relajando los brazos a los costados y los hombros. Estamos solos, confirmó al hombre más joven. Han corrido. Maldita sea, espetó Togata. Justo cuando los teníamos acorralados. Puede que todavía haya un montón de soldados en las instalaciones. ¿Deberíamos asegurarnos de que no escapen? Conocía esa sensación en el aire, antes de que el villano de la disformidad desapareciera y se llevara a su aliado con él. Dos hombres con peculiaridades raras y únicas eran raras, pero no eran imposibles. Un solo hombre con más de una peculiaridad era sorprendente, pero las peculiaridades duales como las que tenía Todoroki podían pasar como una excusa factible. Pero esa aura, esa sensación de pavor, miedo y muerte que perforaba el aire y le desgarraba la garganta, era algo inconfundible. Eso era algo que Toshinori conocía muy bien, y solo para peor. Dígales a los demás que, cuando lleguen, mantengan los ojos bien abiertos y busquen a fondo a los rezagados, le ordenó a su sucesor. La policía debería estar de camino y los atrapará por nosotros. Me pondré en contacto con Nezu y haré que las cámaras del campus busquen a alguien que se quede. Luego, cuando pueda, reúnase conmigo en el vestíbulo oeste. Temo que tengamos una conversación entre manos. Tenía la esperanza de posponerla indefinidamente. ¿Es una canasta de disculpas para Cementos y Power Loader? Ojalá fuera así de sencillo. Tranquilízate. Gritó Recover Eagle, golpeando su bastón contra el brazo blindado de Tenya. Lo siento, señora. Gritó por encima del hombro a la mujer que estaba colgada de su espalda. Redujo la marcha de sus piernas antes de llegar a la siguiente curva y mantuvo esa velocidad más lenta mientras seguía corriendo hacia adelante. Y trata de no correr demasiado rápido. Gruñó una voz más grave detrás de él, mientras Oundo doblaba la esquina detrás de él con otros héroes montados en su espalda y el resto siguiéndolo. No podemos permitir que regreses corriendo al peligro tú solo. Déjanos liderar la carga hacia la batalla. Tenya miró más allá de la anciana que estaba a su espalda y miró a la bestia que parecía un maestro con una mirada suplicante. Mis disculpas, Sensei, pero son mis compañeros de clase y amigos. Necesito asegurarme de que estén bien. Recover Eagle le tiró del pelo y le hizo girar la cabeza hacia atrás. Tienes que estar atento a dónde vas. Mira hacia adelante. Era sofocante tener que correr por el edificio principal y reunirse con todos los héroes que el director llamó fuera de clase antes de poder regresar con sus amigos. Olmigt lo había detenido en los pasillos y lo había enviado a la USG cuando escuchó la palabra villanos, pero a Tenya no se le dio el mismo privilegio de correr a su lado y reunirse con sus compañeros de clase tan pronto como él quisiera. El resto de sus maestros iban a ser de gran ayuda para manejar la situación, no lo dudaba, pero cuanto más esperara, más peligro podrían correr sus amigos sin que él tuviera la oportunidad de ayudarlos. Deberíamos llegar a la USG en breve. Gritó Midnight desde lo alto de la espalda de Undog. Mick. Tú serás el primero en atacarlos. Ah, claro que sí. Gritó el héroe de la voz detrás del terapeuta con su peculiaridad animal. Los ablandaré para todos ustedes, no se preocupen por perderse algo.
Me preocupa perder la audición antes, gruñó Snipe a su lado. Pero entiendo lo esencial. Hay que asegurarse de que ninguno de ellos salga. Sacar a los estudiantes de ahí, lo primero es lo primero. Asegurarse de que todos salieran, eso era todo lo que Tenya tenía que hacer ahora. Como la oportunidad de luchar ya no era una opción que los profesores permitían, su único trabajo era llevar a Recover y Gale hasta los estudiantes más heridos y ayudar a todos a llegar a un rincón más alejado de la escuela. No era mucho en comparación con lo que el resto de sus compañeros de clase tuvieron que hacer para esperar ayuda, pero Tenya asumiría la honesta responsabilidad de ayudarlos a todos. Cuidado. El héroe bestial olfateó el aire y gruñó. Huelo sangre. Hay alguien a la vuelta de la esquina. Más de uno. Tenya mantuvo su impulso fuerte, armándose de valor para derribar a cualquier villano que intentara atacarlos y seguir adelante. No dejaría que nadie lo detuviera. Pero entonces la primera persona que corrió hacia ellos fue su compañero de clase americano con cuernos, y Tenya sintió que su corazón estallaba a través de su armadura. Tsunotori. Le gritó. La chica se tambaleó, desconcertada por un momento mientras lo miraba fijamente, pero esa tranquilidad pronto se transformó en comprensión y alivio cuando corrió hacia él. Mig gritó detrás de él que solo eran sus compañeros de clase, pero Tenya dejó de prestar atención a la mayoría de sus voces casi instantáneamente. Ida. La chica americana se estrelló de cara contra su pecho con un abrazo, deteniendo el impulso de ambos y casi derribándolos mientras Recover y Gale gritaba pidiendo estabilidad. Tenya temía haberse lastimado cuando él comenzó a llorar contra él en su abrazo, pero ese no había sido el caso. Recibiste ayuda. Lo hiciste. Gracias. Muchas gracias. Sus hipo hicieron que fuera más difícil entender su inglés, pero su fuerte agarre sobre él hablaba lo suficientemente alto por sí solo. Recover y Gale bajó por su espalda y rodeó al dúo para examinar a la niña. ¿Estás herida en alguna parte? Finalmente, Tsunotori echó la cabeza hacia atrás y le dijo que no a la mujer bajita. Estoy bien, dijo con voz entrecortada en japonés. Otros sufren más que yo. Necesitan ayuda. Y así, el resto de la clase apareció como una inundación. Sus profesores pasaron junto a Tenya y Tsunotori para interceptarlos, evaluando su estado de bienestar mientras el adolescente con piernas de motor hacía lo mismo desde lejos, señalando a sus amigos. Aparte de tener un matiz verde en sus mejillas, Uraraka estaba ilesa. Yao Yorozu sudaba y jadeaba y apenas tenía un rasguño. Kaminari parecía aturdido, pero por lo demás estaba bien. Yojiro estaba sujetado por un grupo de chicos y chicas, todos los cuales parecían estar atendiendo a la chica Tsuyu acurrucada contra el pecho del chico con cola. Entonces llegó la cola del grupo. Todoroki estaba muerto de pie, cubierto de hielo y apenas en pie con Kendo sosteniéndolo. Aizawa estaba igual de mal, tendido pacíficamente, aunque su rostro maltrecho decía lo contrario, sobre un lecho de enredaderas que Shiozaki arrastraba detrás de ella. Lo peor de todo era Shoji, sin camisa, manchado de sangre seca, que 13 hizo pasar a los demás y llevaba en el brazo un bate de béisbol y una mata de pelo verde. Midoriya exhaló Tenya con voz ronca, sin encontrar fuerzas en sus pulmones para gritar. El agarre de Tsunotori, que ya era de hierro, se hizo más fuerte, por lo que tuvo que arrastrarla mientras avanzaba para encontrarse con la adolescente de múltiples brazos a mitad de camino. Recover y Gale estaba justo detrás de él, pasando su tupper de gomitas para que los estudiantes menos heridos las masticaran mientras los otros profesores los atendían. Lo lograste, saludó Shoji a Tenya cuando el chico de cabello azul finalmente pudo ver bien a su amigo en los brazos del chico más alto. All-Might se está ocupando de los villanos ahora. Togata todavía está con él. Tu momento no podría haber sido mejor. Midoriya lucía absolutamente horrible. Su disfraz estaba hecho jirones, su bate estaba completamente destrozado y su cabeza estaba envuelta en una tela negra empapada en sangre que hizo que Tenya imaginara la horrible herida que había debajo. Tsunotori no miró con él, tratando de esconder su cabeza contra la armadura de Tenya. Entonces, ¿por qué está así? El optimismo de Shoji se desvaneció junto con su cuerpo cuando los adolescentes se agacharon para mostrarle su compañero herido a Recover y Gale. Un villano llegó a él justo antes de que All Might llegara. Está vivo, pero apenas. Hicimos lo mejor que pudimos, pero... Lo mejor que puedas hacer es suficiente, le agradeció la heroína médica al chico. Sus labios se posaron sobre la parte expuesta del rostro de Midoriya y, cuando se retrajeron, Tenya pudo ver que el color volvía a aparecer. Eso hará que gaste la energía que pueda tener para empezar a curarlo. Llévenlo a mi ala de inmediato.
De todos modos, tengo a mis estudiantes esperándolos a todos y echaremos un vistazo a sus heridas para ver qué pueden hacer. Gracias por hacer lo que pudieron. Mientras Recover y Gale corría hacia Todoroki y Aizawa, Tenbya tomó la muñeca de su amigo en su mano. Su pulso latía activamente, el ritmo se aceleraba ligeramente segundo a segundo. El propio corazón palpitante de Tenbya se calmó, sabiendo que su mejor amigo todavía estaba vivo. El don de Recover y Gale era magia absoluta, y él sabía que sus habilidades médicas y la ayuda de sus enfermeras serían suficientes para mantenerlo. ¡Gu! La mano de Midoriya se cerró alrededor de la muñeca de Tenbya y el chico de cabello verde se despertó de golpe, casi derribando a Shoji al sacudirse. Su otra mano arañó el aire frenéticamente hasta que encontró su bate y trató de incorporarse. Midoriya. Tenbya casi tuvo un ataque al corazón cuando su amigo se despertó de repente, y puso su otra mano sobre el hombro del chico para sujetarlo. Shoji parecía absolutamente sorprendido, haciendo todo lo posible para no tambalearse y caerse o dejar ir a Midoriya, y Tsunotori finalmente soltó a Tenbya en el instante en que escuchó al chico de cabello verde despertarse. Los tres trabajaron juntos para evitar que Midoriya se soltara del brazo del chico alto, pero su presidente de la clase logró oponer resistencia. Midoriya, cálmate. El chico en cuestión giró la cabeza para mirar a Tenbya y la pelea que estaba dando se detuvo de repente. Hubo un silencio incómodo a su alrededor ya que su arrebato no fue exactamente silencioso. Sin embargo, Tenbya no miró a su alrededor para ver las reacciones de los demás, sosteniendo la mirada de su amigo mientras intentaba empujarlo hacia abajo. Está bien, Midoriya, le susurró Tenbya. Ya no estamos en la USG. All Might se ocupa de los villanos ahora. Ya no estamos en peligro. Está bien. La respiración agitada de su amigo se estabilizó y se hizo más lenta a cada segundo, y Midoriya fue el primero en romper el concurso de miradas mientras miraba a Tsunotori al lado del chico de cabello azul. La chica estadounidense lloraba sin parar, sus palabras en japonés e inglés se arrastraban mientras sus manos agarraban el hombro de la chaqueta de Midoriya. Midoriya dejó caer su bate sin decir palabra y le acercó la mano a la de ella. Ella solo lloró más fuerte al sentir el contacto. Estarás bien, Midoriya, le dijo Tenbya en voz baja. Te haremos sentir mejor, ¿de acuerdo? Relájate. Ya no tienes que luchar más. Ya está hecho. Una sombra pasó por el costado de Tenbya, y el adolescente miró al hombre alto que estaba de pie junto a él, observando a Midoriya. Sir Niuteye había estado en el campus no muy lejos de All Might cuando los héroes se acercaron a Tenbya antes, y había ayudado a reunir a los maestros para que siguieran detrás del héroe número 1. La mirada sin emociones que le dio al adolescente de cabello verde que yacía golpeado en el brazo de Shoji sin siquiera mirar al héroe inquietó a Tenbya, pero todo lo que hizo el hombre fue darle una palmadita en el hombro a Shoji. Llévenlo rápidamente al ala médica, les ordenó. No deberíamos demorar más el tratamiento. Asegúrense de que las enfermeras los cuiden también a ustedes. Debería haber suficientes para toda la clase. Shoji miró al héroe cuando la mano fue retirada de su hombro. Sí, señor. Gracias. Tenbya y Tsunotori lo ayudaron a levantarse, estabilizando sus brazos mientras Midoriya se recostaba nuevamente. Una de las manos del adolescente de cabello verde cayó sobre los brazos de Shoji, justo por debajo de una de sus manos, y le dio una palmadita débil en la muñeca al chico más alto en lo que Tenbya interpretó como gratitud. Hound Dog, guíalos de vuelta a su ala, gritó Midnight a la maestra de pelaje blanco mientras arrastraba a algunos de los otros héroes con Niuteye. Ve si puedes hacer que Lance Rush les haga algo mientras los están controlando. Power Loader, regresa y revisa el sistema eléctrico y de vigilancia de la escuela. Revisa que no haya ninguna otra parte de la escuela que no funcione y que ninguno de los villanos esté tratando de escabullirse. Y niños. La heroína de cabello oscuro les dirigió una sonrisa a los estudiantes antes de seguir a los héroes a la USG. Lo hicieron bien. Todos se merecen un buen descanso. Ahora váyanse. Hound Dog lideró la caminata de regreso al edificio principal, recogiendo al todavía rígido Todoroki y al berreante Tsunotori mientras el resto de los estudiantes se pusieron detrás con 13, Power Loader y algunos clones de ectoplasma cuidando sus espaldas. Tenbya se quedó al lado de Shoji, prometiendo defenderlo si algún villano se lanzaba hacia ellos para terminar el trabajo. Yao Yorozu se acercó al otro lado de Shoji, y Tenbya le dirigió un asentimiento y una sonrisa de agradecimiento que ella le devolvió mientras corrían. Al chico Ida le molestaba un poco que su clase hubiera logrado escapar antes de que la ayuda que intentaba llevarles llegara, pero descartó esos pensamientos egoístas tan pronto como surgieron.
Estaban afuera, estaban heridos, necesitaban descansar y él podía verlos de nuevo. Eso era todo lo que importaba. Olmec lo había logrado y estaba conteniendo a los villanos, la llegada de Recovery Girl había sido la decisión correcta y ahora tenían a los maestros para protegerlos y ayudarlos. Las acciones de Ten ya no fueron en vano y sus amigos iban a estar bien. Descansar y sanar era todo lo que tenían que hacer ahora. No iba a permitir que nadie les hiciera daño nunca más. Toshinori tosió violentamente en su manga mientras doblaba la esquina, su cuerpo estalló en vapor mientras se encogía hasta su forma debilitada. Ahí estás, estrés, cruel amante, tosió. El edificio a su lado fue un gran apoyo para apoyarse mientras recuperaba el aliento y escupía la sangre que volvía a subir. Mantenía su período de trabajo en un mínimo de 3 horas debido a peajes como este. Había reducido su tiempo en horas en los últimos años cada vez que se esforzaba antes, solo podía preguntarse cuánto le costaría esto. No te me mueras hoy, Toshi. El hombre larguirucho casi se levanta de un salto cuando su compañero detective le pasó un brazo por encima del hombro y se unió a él contra la pared. No quiero explicarles a los paramédicos por qué un montón de huesos con ropa que cuadriplica su tamaño de repente está tosiendo por aquí. No necesitamos que las noticias demanden a esta escuela por maltrato a su personal. Aquí molestamos más a los estudiantes que a los profesores, espetó Toshinori entre sollozos. Expulsión en la primera semana, allanamiento en la escuela el día anterior y un ataque de un villano una semana después. Estos niños se enfrentan a lo peor. No te sorprendas si recibimos cartas con palabras duras y te enviamos las más crudas. Tendré un expediente listo para la investigación, le dijo Naomasa a su amigo con una suave sonrisa. Los niños están bien, en su mayor parte. Tienen algunas heridas y rasguños, y el peor de ellos debería estar con el médico de tu escuela. Los que todavía están disponibles y lo suficientemente firmes para hablar están más heridos emocional y mentalmente que físicamente, pero tú y los otros héroes hicieron un buen trabajo manteniendo su dolor fuera de la superficie. Tus palabras los ayudaron mucho más de lo que crees. Desearía poder sentir lo mismo. Toshinori se apartó lentamente de la pared, agarrando a su colega por el hombro para mantener el equilibrio. Perdí todo mi tiempo esta mañana y llegué demasiado tarde al lugar de los hechos. Debería haber estado allí desde el principio. Haberme ocupado de estos matones en el instante en que pusieron un pie en este campus antes de que lastimaran a uno solo de ellos. El rostro maltrecho de Aizawa y la cabeza vendada apresuradamente de Midoriya brillaron con dureza en sus ojos. Hoy no tenía por qué haber sucedido así. No puedes predecir el futuro, Toshi, y no quiero oírte usar a Niuteye como excusa. Naomasa golpeó a su amigo en el pecho con su sombrero. Llegaste en el instante en que lo supiste y los asustaste bastante rápido, por lo que nos dijo ese estudiante mayor. Llegaste antes de que alguien se perdiera. No eres omnipotente. Dígaselo a WNK News, se quejó el símbolo de la paz, y la risa de su amigo alivió un poco la presión en su pecho. Todo lo que hice fue asustar a los villanos. Ahora le toca a Chiyo salvar las vidas en peligro. Los 3 niños y su maestra en su barrio, ¿verdad? No los he visto yo mismo, pero puedo hacer una estimación de los números que aún tenemos. Todoroki, Tsuyu, Midoriya y Aizawa. Ella ha salvado y curado por completo a varias personas a la vez antes, confío en que pueda hacerlo de nuevo. Sabe que debe pedir más ayuda si es necesario. No es tan terca, por suerte. No está en la profesión adecuada para eso. Toshinori asintió en silencio, reflexionando sobre sus estudiantes heridos y su aliado. Chiyo era una doctora maravillosa, no lo dudaba. Con la pequeña clase de enfermeras que enseñaba en la escuela, debería tener suficientes manos a la obra para curarlas a todas. Algunas de ellas podrían lucir cicatrices cuando fueron curadas, sabiendo el límite de su don de curación. Toshinori conocía a personas que se sentían agobiadas por los recordatorios que llevaban en la piel, por lo que solo podía intentar estar allí y tranquilizar a los estudiantes. Espera, interrumpió sus pensamientos y miró a su compañero con una ceja levantada. ¿Acabas de insultarme? Naomasa apretó los labios y miró hacia otro lado. ¿Es más insultante si lo dije en serio o si tú crees que me refería específicamente a ti? La respuesta de Toshinori fue golpear con sus nudillos huesudos el costado del detective que se reía a carcajadas. Si vuelve a atacar a un oficial de esa manera, señor, tendré que arrestarlo. Togata apareció por la esquina del edificio junto a los 2 hombres, con su traje andrajoso todavía pegado a su cuerpo.
Todos los que están ahí fuera se divertirían mucho viéndome arrestar a un asalariado junto con el resto de los villanos. El héroe número 1 se quejó al detective antes de mirar a su sucesor. ¿Alguno de los rezagados le está dando problemas a la policía? No, con la ayuda de Sir McNick Cementos, respondió el estudiante de tercer año. No son tan fuertes y algunos intentaron esconderse en las zonas donde no se envió a nadie, pero ninguno intentó escapar. Ninguno abrió las salidas de emergencia, o ninguna parecía estar abierta, ya que no se ha visto a nadie salir por los otros extremos. Eso es extraño, comentó Naomasa. No dudo de que Nezu tenga sus cámaras funcionando por todas partes fuera de las instalaciones, así que le pediré las imágenes más tarde. Tal vez uno de estos delincuentes pueda arrojar luz sobre por qué nadie intentó irse. El detective Naomasa Tsukauchi, por cierto. El detective se acercó al adolescente a mitad de camino y le estrechó la mano con firmeza. Dado que no te inmuta este viejo saco de huesos que está a mi lado, supongo que eres el chico del que sigue hablando. Ah, ¿habla de mí, señor? Le susurró Togata con afecto al poco divertido y gruñón Toshinori que se arrastraba detrás del detective. Togata miró, a sus órdenes, señor. Espero que mi sensei solo le haya contado cosas buenas sobre mí. ¿Cómo llegó a conocerlo así? Naomasa le dirigió al niño una sonrisa encantadora. Soy su esposa de trabajo. Y por sus acciones, recibió otro débil puñetazo en el costado por parte del héroe desanimado. No necesito que le digas frases en inglés a gente que no las sabe, regañó Toshinori al detective antes de abordar la expresión de sorpresa de su sucesor. En realidad, está casado con una buena mujer. Es una expresión que se usa en Estados Unidos cuando se trata de compañeros de trabajo. Y la única vez que vino al extranjero conmigo para un caso, volví con un pinchazo en el costado. ¿Puedes culparme? Se rió el hombre de cabello negro dirigiéndose al héroe. Pasaste 5 años en Estados Unidos con Shield. Pensé que ya te habías olvidado de mí. Estoy celoso. Solo trabajé con David 2 veces mientras estuve en Estados Unidos. Sigue ignorando mis mensajes de texto. La última vez que habló con su antiguo proveedor de dispositivos de soporte, se fueron de vacaciones a Las Vegas y el hombre, borracho, le había pedido a Toshinori que se casara con él en una de sus capillas rápidas o como se llamaran, solo para que Melissa pudiera tener un par de padres funcionales a los que admirar. Estaba seguro de que David Shield se mantuvo en silencio por vergüenza de la mañana siguiente. Y probablemente debido a la vergüenza que le produjo ver las imágenes del héroe número 1 cargando una botella liviana escupiendo votos matrimoniales que le recordaban la noche anterior. Togata hizo un gesto con el dedo entre los dos hombres. Me da un poco de pena que no me hayas contado esto antes. Podría haber estado molestando a Nejire durante meses sin contarle esto. Sigo vivo, comentó Toshinori con sequedad. Puedes hacerlo ahora si quieres, pero no la llevarás a la agencia. Ni a ninguno de los dos. Ni a Tamaki tampoco. Esa parte no cambia. Togata se golpeó el pecho con el ceño fruncido antes de soltar una risita. Maldita sea, tan cerca. Toshinori miró a su antiguo compañero antes de volver a mirar al estudiante. Los pensamientos que tenía en el fondo de su mente debían salir a la luz. Ve a ver si puedes traer a Mirai aquí, le ordenó al adolescente. Eso de lo que quería hablar te concierne a nosotros 4 y a algunos otros. Asegúrate de que ningún policía te siga. El aire se oscureció a su alrededor y Toshinori imitó la expresión de sorpresa del detective mientras Togata lo miraba con preocupación, pero asintió. Vuelvo enseguida, respondió antes de desaparecer a través del edificio en dirección a la conmoción en el centro de simulación. ¿De qué se trata esto, Toshi? Le preguntó Naomasa al héroe con curiosidad. El hombre en cuestión se limitó a mirar al hombre con una mirada más sombría en silencio, levantando la mano para ahuecarla contra su camisa, donde le temblaba la vieja herida. ¿Qué está pasando? Hace un rato tiré a un villano al cielo, le dijo al detective con desdén. Piel morada, cabeza como la de un pájaro, con el cerebro al descubierto en la parte superior. No sé si ya aterrizó en algún lugar, pero cuando lo haga, asegúrate de que lo lleven al Tártaro. No es seguro encerrarlo en general. Yaji, ¿qué tiene eso que ver con esto? ¿Es eso? El detective se movió con los pies alrededor del hombre, sus manos bailando sobre el lugar donde la mano de Toshinori descansaba sobre su camisa. ¿Te abrió la herida? ¿Estás sangrando? ¿Necesitas ver a Recovery Girl? El héroe apartó los brazos del hombre con un gesto. Estoy bien, no me ha dado ningún golpe. Y necesito que compruebes si el apartamento Otsuka número 44 sigue en pie en Toshimaku.
Y no creo que aterrice allí. Yaji. Dime, ¿qué está pasando? No quedó nada cuando el villano de humo púrpura desapareció, pero Toshinori había distinguido unas siluetas muy débiles en la tormenta antes de que se fuera. Y conocía esa sonrisa viscosa que lucían más de lo que le gustaba. El peor escenario posible, respondió crípticamente. Sostuvo la mirada del detective mientras pasaban los segundos, hasta que su sucesor regresó a través del edificio y, doblando la esquina detrás de él, se acercó al antiguo compañero de Toshinori. Le Million me dijo que viniera rápido. ¿Qué? La voz de Mirai se fue apagando mientras miraba a los tres y sus ojos se posaron en Toshinori y en cómo se sostenía la herida. Yaji. Está vivo. Cuando le ordenó a Kurohiri que lo teletransportara, All for One no esperaba encontrarse en el bar que había comprado como fachada comercial, con su sirviente a su lado y su sucesor jadeando y dando vueltas en el suelo a sus pies. Esta no era una instalación escolar plagada de cuerpos y un Olmigt afligido. Estas no eran las vistas que esperaba ver. Kurohiri llamó la atención de su ayudante. La figura ahumada y vestida se estremeció cuando el hombre se giró hacia él y le hizo una reverencia con la cabeza. ¿Qué significa esto? Mis disculpas, maestro, anunció el hombre nublado. Pero no teníamos muchas otras opciones. Enfrentarlos en ese momento estaba más allá de nuestras capacidades. Olmigt no es un problema para mí. All for One descartó su excusa con un gesto. Lo sabes. Ha perdido un tiempo precioso esta mañana. Estaba lo suficientemente débil como para que pudiéramos controlarlo. Para que yo finalmente lo matara. Miró a su alrededor, buscando las presencias que lo rodeaban. ¿Dónde está el gnomo? Perdido en batalla. Olmigt y otro héroe lo derrotaron en batalla y. Lo lanzaron al cielo. No pudimos asestarle un golpe decisivo al hombre y asegurarnos el tiempo para tomar la situación. Temí que no tuviéramos ninguna ventaja a pesar del esfuerzo que hicieron para despachar al gnomo. El anciano suspiró a través de su máscara protésica de cristal con fuerza, lo suficiente para hacer retroceder al sirviente que se inclinaba a su lado. Está a punto de suicidarse y aún encuentra una manera de superar el desafío. Se dio un golpecito en el costado de su casco de cristal, y el dolor fantasma de un puño del tamaño de su cabeza estrellándose contra él se encendió de repente. ¿Sabemos qué héroe lo ayudó en el combate? Un héroe más joven, explicó Kurohiri. El estudiante que acompañaba al personal de la clase. Puedo proporcionarle una composición facial, pero se parecía mucho a nuestro enemigo. All for One sabría si Olmigt tenía un hijo. Detalles como ese no pasaban inadvertidos fácilmente. ¿Una copia exacta del héroe número 1? Por supuesto que tenía que probar suerte. ¿Y su fuerza? Igual a él. All for One gruñó y forzó su poder, arrastró un taburete de bar a su lado y lo aplastó con un solo empujón hacia abajo. Ya encontró un sucesor. El tiempo está en nuestra contra. Le doy paciencia, y mi tiempo se ve recompensado con la derrota. Soltó un suspiro de irritación y se dio un golpecito en su casco improvisado. Debo darle más paciencia, entonces. Si queremos salir victoriosos, entonces debemos planificar de acuerdo con la información proporcionada. Nuestro asalto se realizó con datos insuficientes, y hemos pagado el precio. Tendremos que idear nuestro próximo movimiento con cuidado, no sea que terminemos con el forraje. Había pasado demasiadas décadas actuando con ira porque las generaciones de seguidores de su hermano habían huido con el poder que él merecía, todo en un intento de trastocar sus planes y su futuro. Se habían tomado demasiadas decisiones precipitadas al perseguirlos para retener el One for All, solo para descubrir que los fantasmas fugaces de ese poder permanecían dentro de sus cadáveres, y que el poder ya había pasado a otra persona. Si había encontrado un hogar en otro cuerpo, más joven y saludable, entonces no estaba en condiciones de recuperarlo, ni siquiera en un ataque sorpresa. Tal vez del cuerpo herido y destrozado de Olmigt, pero del siguiente sucesor. Todavía no estaba preparado para manejar eso. No te molestes en culparte a ti mismo, Kurohiri. ¿Tomaste la decisión correcta? Mentira. Gritó Tomura, golpeando el suelo y levantando puñados de polvo en su gemido. Lo teníamos. Se suponía que el gnomo iba a ganar. ¿Cómo es posible que esos forrajes tuvieran un nivel superior al normal? Tranquilo, Tomura. All for One dejó caer la mano sobre la cabeza del joven, deslizando los dedos entre las manos que ya decoraban la cabeza de su sucesor. Las dos manos reales del muchacho estaban heridas, una roja y crujiente, la otra ensangrentada y con un dedo colgando flácido.
Si te hubiera perdido a ti también, ese viejo tonto nunca vería su merecido. No dejes que tu ira te alimente. Tranquilízate. El chico se esforzaba por seguir sus palabras, jadeando mientras se sentaba de rodillas. Se suponía que el gnomo resistía ataques directos. Tenía un escudo de invencibilidad. ¿Cómo lograron romperlo? ¿Cómo lo golpeaban como si fuera una pelota? Te sorprendería saber lo que ese viejo tonto es capaz de hacer con su fuerza, le dijo All for One con veneno. Si aún logra sobrevivir a esas heridas, puede demostrar que es formidable en la batalla. Y más aún si ya encontró a su propio sucesor. No fueron los únicos. La interjección de Kurohiri detuvo en seco a All for One, y el hombre más alto giró su cabeza destrozada en dirección al otro hombre. Un chico más joven capaz de crear hielo fue capaz de congelar y ralentizar al gnomo repetidamente durante la pelea, y los rayos amarillos de sus ojos parpadearon y se entrecerraron. Pudo ahuyentar al gnomo con un solo golpe. Literalmente, con un bate de béisbol como arma. Él y el que ayudó a Olmigt al final lograron sortear su absorción de impactos y romper su cuerpo en más de una ocasión. Otro niño, eso era extraño. Dos niños que se jactaban de tener una fuerza compatible con la del héroe de mayor rango que aún se mantiene en pie, en la misma escuela y asistiendo a la misma clase. One for All nunca había ramificado su evolución para mantener la estancia en dos personas al mismo tiempo, pero en todas sus décadas de vida, All for One había presenciado mucho que le había hecho reeducar sus puntos de vista sobre las historias completas de las peculiaridades. Improbable, tal vez. Pero imposible, este cambio no lo era. Dame detalles más tarde. Haré que el médico investigue un poco sus registros mientras tanto. Tendremos sus identidades lo suficientemente pronto, y si mi teoría es cierta, entonces tendremos que actuar en consecuencia. Enseguida, maestro. Y no os preocupéis, los dos. All for One apartó la mano de su pupilo, avanzó con paso majestuoso por la barra y golpeó con las manos la superficie de madera. El fracaso es inevitable para todos los que son primeros en algo. He pasado por muchas pruebas y errores. Para tener éxito, solo tendremos que esforzarnos más la próxima vez. Ser más inteligentes, estar más atentos y actuar más rápido contra el enemigo. La victoria será nuestra a su debido tiempo, tened la seguridad. Debemos mantener la paciencia. Su sonrisa rayó las arrugas de sus mejillas, juntando las capas de cicatrices que bailaban hasta la parte superior de su cabeza. La UA solo puede ocultarnos información durante un tiempo hasta que caiga en nuestras manos. Los mataremos cuando sea el momento adecuado. Olmigt caerá y cambiaremos la sociedad para mejor. Bueno gente, ese fue el capítulo número 18, de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.